En el episodio pasado conocimos varios museos que se pueden considerar fuera de lo común, pero eso no significa que no sean interesantes y que no tengan público. Al contrario, tienen mucho más del que nos podríamos imaginar. En esta segunda parte del episodio Museos Extraños, conoceremos algunos más que inclusive llegan a ser lugares misteriosos. Este museo es privado y está ubicado en una ciudad donde casi el 90% de sus museos es público y documenta el oficio, historia y el papel actual del espionaje en el mundo. Su nombre es Museo Internacional del Espionaje y abrió sus puertas en 2002 en el barrio de Penn Quarter en Washington, pero para 2019 se mudó al Enfant Plaza. El concepto del museo fue idea de Milton Malst, un descifrador de códigos durante la Guerra de Corea. Cuando abrió en 2002, fue un museo con fines de lucro, pero después de 2019 se convirtió en una empresa sin fines de lucro. Este museo alberga 7.000 artefactos con más o menos 1.000 en exhibición pública, además de fotografías históricas, exhibiciones interactivas, películas y videos. La experiencia que ofrece este museo es bastante interactiva. Al ingresar al centro de información, los visitantes reciben la insignia de misión encubierta y una identidad que también es encubierta, y pueden participar en un juego que se llama B de Incógnito. Luego pasan por la galería Robando Secretos, que es donde los visitantes aprenden sobre dispositivos científicos del pasado y del presente que se usaron para robar secretos. En la parte donde se da sentido a los secretos, los visitantes aprenden a descifrar códigos, además de otras 3 exhibiciones permanentes. Entre los interesantes artefactos que se pueden encontrar en este lugar es el piolet con que asesinaron a León Trotsky en México, el auto Aston Martin DB5 que se usó en una de las películas de James Bond, una pistola camuflada en un lápiz labial, una cámara escondida en un encendedor, un traje del espía Mata Hari, un segmento del túnel de Berlín de la CIA, entre otros más. El ticket del museo por persona es de $27 y los precios para niños y jóvenes son un poco más baratos. Está abierto todos los días entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche y las entradas están a la venta en su página web. El segundo museo que conoceremos juntos hoy y el que quisiera ir en algún momento es el Museo del Ramen o el Cup Noodles Museum, que está ubicado en Osaka, Japón, y que está dedicado a los fideos instantáneos y a su creador, Momofuku Ando, quien en 1958 inventó el chicken ramen, los primeros fideos instantáneos que se servían en un vaso. Momofuku Ando dedicó su vida entera a pensar en la comida de manera creativa, y a través de sus 96 años tuvo 3 inventos memorables. El primero fue el chicken ramen, que creó en un pequeño espacio de su casa en el pueblo de Ikeda, Osaka. Para lograr este cometido, trabajó todos los días del año sin descanso. Cuando logró tener el producto final, que era una bolsa con los fideos y el saborizante, el producto se convirtió en un éxito nacional. Su segundo gran invento fue lo que conocemos como el Cup Noodles o las sopas ramen de vasito. Este invento sería inspirado por un viaje que hizo a Estados Unidos, donde vio a la gente romper sus fideos, ponerlos en una taza y echarles agua caliente. Después de darse cuenta que tenía que romper su propio paradigma de cómo la gente comía y que sus fideos instantáneos eran un hit internacional, la sopa de vasito pasó de ser un producto japonés a ser un producto global. El tercer invento, y esto es algo que yo no sabía, es el Space Ram, que se creó en 2005. Momofuku Ando ya tenía colocado su producto en todo el mundo, y lo que le faltaba era que estuviera en el espacio. Por ello, desarrolló una sopa ramen instantánea que pudieran comer los astronautas en las estaciones espaciales. En el museo se pueden apreciar e interactuar con varias exhibiciones. Una de ellas es la réplica del pequeño lugar donde Momofuku Ando creó el chicken ramen. Luego se pueden ver la historia del trabajo de este inventor, se interactúa en una zona llamada las mesas mágicas, donde los visitantes responden preguntas sobre el ramen.
También hay un teatro interactivo, una exhibición de sopas ramen del mundo y otra donde se ven los empaques de sopas ramen desde su invención en 1958 hasta la actualidad. Obviamente, el museo tiene una tienda de recuerdos donde además de sopas instantáneas se pueden comprar artículos que no se venden en ninguna otra parte de Japón. La entrada es gratuita, pero se recomienda revisar la web del museo para mayor información. Está localizado a 5 minutos de caminata desde la estación del tren de Masumi-cho en Osaka. El tercer museo de este episodio es uno que está ubicado en la ciudad de Las Vegas. Se llama oficialmente Museo Nacional del Crimen Organizado y Cumplimiento de la Ley, pero se le conoce coloquialmente como el Museo de la Mafia y fue inaugurado el 14 de febrero de 2012. Su objetivo es presentar los artefactos e historias del crimen organizado en Estados Unidos, así como las acciones que toman las autoridades para prevenir dichos delitos. El edificio en el que se encuentra funcionó anteriormente como la antigua oficina de correos y Palacio de Justicia de Las Vegas, que fue construido en 1933 y por lo tanto figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Uno de los artefactos más importantes de este museo es una pared de ladrillos donde tuvo lugar la masacre del día de San Valentín, que fue cuando asesinaron a 7 miembros de las mafias de Chicago. Esta pared está en el tercer piso del museo, que es donde se comienza el recorrido y se desciende hasta el segundo piso, en donde se puede ver una película sobre el crimen organizado, además que también se pueden ver muchas fotos importantes. Algo muy interesante de este museo es que se exhiben las fotos de las víctimas de los asesinatos más famosos atribuidos a la mafia, además de otros artefactos como una prescripción de alcohol medicinal que en la época de la prohibición valía mucho. También se puede ver una silla usada en la cámara de gas de las cárceles de Nevada, que fue usada por primera vez por un inmigrante chino de 28 años que pertenecía al grupo organizado Tong de San Francisco. Otro elemento que está en exhibición son los lentes oscuros del mafioso Bugsy Siegel, que fue asesinado en 1947 en California. Y algo muy interesante es la zona donde se pueden escuchar las grabaciones que se hacían a escondidas a los mafiosos en la década de 1950. En este museo se pueden escuchar grabaciones de casos tan grandes como el de los capos de Kansas City y el jefe de la mafia de Nueva York, John Gotti. Además de los artefactos que se ven a lo largo de todo el museo, en el sótano se puede viajar a través del tiempo y regresar hasta la era de la prohibición y conocer cómo eran los bares clandestinos, o como se llamaban en ese entonces, speakeasies. El ingreso al bar está incluido con el ticket de la entrada, pero si solo se quiere ir a este lugar, el ingreso es gratuito si es que se tiene la contraseña que se publica en la web del museo y que cambia cada semana. A este bar solo ingresan mayores de 21 años y el horario del happy hour va desde las 5 a las 7 de la tarde. Además, que también ofrece un menú que va de acorde a la época de la prohibición. Las entradas para el museo van de entre los 30 a los $60 y se pueden comprar por internet. Está localizado en el número 300 de la Stewart Avenue en Las Vegas, a pocos pasos de la calle Fremont, y antes de salir, seguramente podrás pasar por su tienda de recuerdo. Este siguiente museo es uno que tal vez muchos no se imaginaban que existiría. En Ámsterdam se puede visitar el Museo Red Light Secrets, que es básicamente el museo de la prostitución y que está en lo que fue un antiguo burdel del Barrio Rojo de esta ciudad. El Barrio Rojo es único en el mundo. Está ubicado en la parte más antigua de Ámsterdam, que además alberga muchos edificios monumentales y de interés histórico. También, como es conocido por muchos turistas, es famoso por el entretenimiento erótico que se encuentra en espectáculos de tipo voyeur, sex shops y escaparates de prostitución. Se construyó alrededor de 1385 y desde ese momento ha sido famoso y notorio por las mujeres que habitan y trabajan en sus calles. Miles de visitantes de todas partes del mundo llegan hasta este lado de la ciudad para mirar a las prostitutas que seducen a sus clientes detrás de ventanas con luces rojas. Y si bien esta industria en el área es muy abierta y visible, tiene una historia que merece ser contada
y eso es lo que se hace en ese museo. En el Museo Red Light Secrets podrás conocer sobre este intrigante mundo en las diferentes áreas en las que, por ejemplo, los visitantes pueden conocer la historia de la prostitución, descubrir cómo se verían si trabajaran en este rubro, experimentar cómo se siente sentarse detrás de la ventana, conocer las salas de prostitución y las oficinas del propietario, ingresar a una sala llena de artefactos utilizadas en prácticas de sadomasoquismo, escuchar el testimonio de Inga, la prostituta más famosa de Ámsterdam, además que es el único lugar donde se pueden tomar fotografías, ya que en los exteriores del Barrio Rojo está prohibido. Las entradas cuestan 13 euros por persona y se puede visitar todos los días de la semana en diferentes horarios. Si bien es uno de los museos más extraños del mundo, es importante para conocer la historia de esta actividad y romper un poco el estigma que se tiene con las mujeres adultas que la practican. Para terminar con esta lista de museos extraños, quiero contarles sobre dos que lamentablemente no podremos visitar, ya que han cerrado hace poco tiempo. El primero de ellos es el Dearly Departed Museum de Los Ángeles, que era propiedad de Scott Michaels, un experto en la historia macabra de Hollywood, que además de este museo lleno de artefactos interesantes, era guía de un tour que te llevaba por los lugares más escalofriantes de esta ciudad. Por ejemplo, podías conocer las casas donde se llevaron a cabo los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos a manos de los secuaces de Charles Manson o los asesinatos de los Feliz, entre otros. Pero en lo que fue el museo, se podían encontrar objetos tan espeluznantes como el automóvil en el que murió la actriz Jane Mansfield, además de colillas de cigarro que fumó Carrie Fisher, una porción de las cenizas del actor Ken Weatherwax, que fue conocido por interpretar a Pericles en la serie original de Los Locos Adams, las cenizas completas de The Mighty Michu, el actor que hacía de Alf el extraterrestre, una parte de la chimenea de la casa donde murió Sharon Tate, o una pieza de la cinta que se usó para limitar el acceso al lugar donde se suicidó Mark Salling, el actor de la serie Glee, entre muchos otros. Lamentablemente, debido a la pandemia, Scott Michaels se vio obligado a cerrar el museo y a suspender los tours, por lo que actualmente solo queda su página web y la esperanza de que pueda reabrir este tétrico pero muy interesante museo. Vale agregar que se encontraba ubicado frente al cementerio Hollywood Forever, uno de los más famosos de Los Ángeles y que además es el lugar de descanso eterno de muchísimos actores y artistas. Otro museo que cerró, pero por razones diferentes a la pandemia, fue el Newseum, un museo dedicado a las noticias y al periodismo mundial. Se encontraba en la avenida Pensilvania en Washington, D.C. y cerró al público el 1 de enero de 2020. Tenía 7 pisos y albergaba la mayor colección de fragmentos del muro de Berlín fuera de Alemania, y algo que era muy interesante era que en la galería de portadas se podían apreciar las portadas del día que se visitara de 80 periódicos del mundo. También había exposiciones que retrataban eventos importantes que fueron cubiertos por la prensa, como la tragedia del 11 de septiembre, la historia del Internet, de la radio y la televisión. Además, se podía encontrar una galería dedicada a los ganadores del Premio Pulitzer de Fotografía, una sala de noticias interactiva, entre varias otras. Entre las exhibiciones itinerantes, quienes pudieron visitar el Newseum vieron la cobertura del huracán Katrina, fotografías de la campaña de John F. Kennedy, además de la cobertura de su asesinato, los movimientos importantes por los derechos civiles de 1963 a 1968, también la cobertura de la prensa del movimiento en Stonewall y el nacimiento de los derechos LGBTQ. Para 2019, el último año que estuvo abierto, la revista Time nombró al Newseum como uno de los mejores lugares del mundo. Lamentablemente, las obligaciones financieras para que el Newseum siguiera funcionando eran onerosas, y después de 11 años y 11 millones de visitantes, el museo cerró sus puertas el último día de 2019. Actualmente, tiene exposiciones itinerantes en otras galerías del mundo y su página web ofrece mucha información interesante que se puede apreciar desde nuestras casas.
Antes de terminar con este episodio, quiero dejarles algunas recomendaciones relacionadas a museos y con suerte motivarlos a visitar alguno en sus ciudades. Si lo hacen, no se olviden de tomar alguna foto y etiquetar al podcast en sus redes sociales. Además, me encantará saber a cuáles de estos museos les gustaría ir. Yo particularmente me quedé con muchas ganas de conocer los 2 museos que ya han cerrado. Les dejo 2 películas que a mí me gustaron mucho. La primera es la saga de Una noche en el museo, que se supone suceden en 2 museos famosos, el de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington y el de Historia Natural, pero en la segunda parte en Nueva York. La otra película es una comedia que se llama Ratas a la carrera, y se las dejo porque hay una parte en la que una familia que participa en esta carrera por un premio millonario pasa por un museo que dice ser de Barbie, pero cuando llegan se dan cuenta que es un museo neonazi que vanagloria al genocida Klaus Barbie. La ironía de ese segmento vale toda la película. Ahora sí, llegamos al final de este episodio y como siempre, les agradezco por quedarse hasta esta parte. Si este episodio o los anteriores les han gustado, les agradeceré compartan el podcast con sus amigos y en sus redes sociales y también calificarlo si es que lo escuchan en Spotify. Siempre comparto información adicional sobre los episodios en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriososelpodcast. Y si escuchan este programa en YouTube, no se olviden de dejarle un like a los episodios y suscribirse al canal para que el podcast llegue a más personas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cuando haya episodio nuevo. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto. Pero también nos encontraremos todos los lunes en mi nuevo podcast Interesante Historia, en el que les contaré la historia de un personaje, de algún suceso, entre muchas otras cosas. Les dejo un pequeño extracto y los invito a escuchar el podcast desde su plataforma favorita, desde este lunes a partir de las 9 de la mañana. ...30 de octubre de 1938... estación de radio de la CBS en Nueva York... 9 p.m. La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos de H. G. Wells. Así comenzó el programa de radio que pasó a la historia por ser uno de los que más pánico sembró en Estados Unidos, y que si lo trasladamos a nuestra época, podríamos decir que se parecen mucho a la avalancha de fake news o noticias falsas que han caído sobre nuestra sociedad. Bienvenidos a Interesante Historia. Yo soy Jacqueline Isa y hoy quiero contarles cómo una transmisión radial de 1938 causó tal histeria colectiva que aproximadamente 2 millones de personas se asustaron de tal manera que solo querían escapar de la invasión extraterrestre. Pero comencemos por el principio. La Guerra de los Mundos no fue una creación de Orson Welles, sino que es una novela de ciencia ficción que escribió otro Welles, Herbert George, más conocido por sus iniciales H.G. Este autor publicó su novela por primera vez en 1898, y en esta describe una invasión marciana a la Tierra. Es la primera descripción conocida de una invasión alienígena a nuestro planeta, y relata cómo los humanos no esperaban que los marcianos lo atacaran. Está narrada en primera persona, que básicamente cuenta la historia como una anécdota. En la novela, unos meteoros que luego descubre son unos cilindros que traen marcianos se estrellan contra la campiña inglesa. Estos se abren revelando a sus pasajeros, que al salir no se mueven muy bien hasta que construyen unos trípodes como tanques, con los que caminan en el campo mientras destruyen todo con sus rayos de fuego. Esta no fue la primera novela de H. G. Wells, por si el nombre les suena. Este autor había escrito La máquina del tiempo en 1895, La isla del Dr. Moreau en 1896 y El hombre invisible en 1987. Pero no fue esta Guerra de los Mundos la que causó el pánico colectivo la noche previa al Halloween de 1938.